Dios le bendiga, hermanos, amigos que me escuchan. Hoy vamos a seguir la enseñanza que teníamos el día viernes, basado en si eres cordero o oveja. La lectura que vamos a hacer en el día de hoy se encuentra también en el libro de San Juan capítulo 21, versículo del 20 al 25. Repito, San Juan capítulo 21, versículo del 20 al 25. La misma reza de la siguiente manera: volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le habían dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. La lectura que acabamos de realizar, hermanos, ¿cuál es la relación a lo expuesto o dicho en nuestra enseñanza del día viernes? En nuestra enseñanza del día viernes estábamos tratando el tema de el amor que Pedro tenía que darle a las ovejas, basado en preguntas que Jesús le estaba dando acerca de que si le amaba. Nosotros llegamos a desarrollar dos de las tres preguntas. La primera pregunta se relacionaba a apacienta mis corderos, donde Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y le dice: apacienta mi cordero. En el estudio que estamos haciendo, pudimos percatarnos de que Jesús le estaba haciendo una organización, o le estaba mostrando la forma cómo debía de organizar la iglesia, y le partió diciendo que apacentara a los corderos. Nosotros buscamos la definición de apacentar y buscamos la definición de cordero. Apacentar, de forma corta y sencilla, es amaestrar, enseñar, adiestrar. Y cordero es el macho de las ovejas. Hermanos, es necesario que nosotros aprendamos ciertas cosas de un cordero para poder entender el pasaje. Porque un cordero, una vez que nace y es destetado, tenía un periodo de 2 años para ser enseñado y entonces ser preparado para guiar. Un cordero, una vez que nace, hermanos, y es destetado, como dije hace un rato, es preparado para algunos puntos o algunas características como esta. 1. El cordero tenía que ser un animal firme, estable y seguro. El pastor tenía que enseñarle a que tuviera firme y estable, o sea, que nada lo moviera, que aprendiera a guiar a las ovejas. También que aprendiera a, como dice aquí, a mantenerse seguro en el momento en que venía su eliminación o su sacrificio. Estas cosas el cordero tenía que enseñárselas a las ovejas para que la oveja lo siguiera. A nosotros siempre nos han enseñado, hermanos, acerca del pastor. Y creo que
Pocas veces se ha hablado de la actuación de un cordero. Es necesario que usted sepa que en la organización de una iglesia tienen que haber líderes, y no líderes cualquiera. Tienen que haber líderes con decisiones firmes. Tienen que haber líderes que aprendan a guiar al pueblo o a la oveja del Señor. Tienen que haber líderes que al momento de tomar decisiones no lleven a las ovejas a la destrucción, al ser esparcida. No lleven a la oveja a la confusión. Estas cosas era lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos por medio de Pedro. Pedro, como todos sabemos y ha quedado registrado en la historia, ha sido el primer líder de la iglesia. Otras religiones lo ponen como primer líder o papa, pero acá nosotros lo tenemos como primer líder de la iglesia, y como primer líder de la iglesia Pedro tenía que ser firme. Por eso era necesario que él estuviera en el aposento alto y ser revestido del Espíritu Santo para poder tener esa firmeza, y lo vemos en Hechos capítulo 2. También estábamos haciendo referencia a la otra pregunta de Jesús sobre Pedro, ¿me amas? Y le dice, pastorea mis ovejas. Nosotros estábamos haciendo referencia también sobre ovejas, a ciertas características de la oveja, que una oveja no podía ser una oveja era de hocico pequeño o angosto, y como hocico pequeño y angosto, partiéndolo en el área espiritual que somos nosotros, el cristiano tiene que ser de boca moderada, o sea, tiene que aprender a moderar su lengua. 2. La oveja es de corta visión. En pocas palabras, la oveja te puede ver de cerca, pero no puede distinguirte las cosas de lejos. Y como habíamos dicho en la prédica anterior, hermanos, nosotros en las cosas de la tierra podemos ver todo con claridad, pero las cosas espirituales, esas no las podemos ver. La única forma que la podemos ver es a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otra de las características, la oveja tenía que ser de buen olfato y de buena audición. Hermanos, si el pastor o el cordero no le enseña a la oveja a ser de buena audición, la oveja no va a distinguir su voz cuando le llama. Acuérdense lo que dio Jesús, que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Hermano, otra de las características que estamos hablando es que las ovejas son sociables. Nosotros en la actualidad, si hacemos la similitud, existen hermanos que no son sociables. Y toda la culpa se la echan al pastor. Toda la culpa a veces se la echan a otras personas. Y en vez de buscar la reconciliación, lo que hacen es alejarse. Y pierden la dirección de Dios en estas cosas. También habíamos dicho que la oveja es aquella que se tiene que dejar llevar en la clase de comida que va a comer. Las ovejas no comen cualquier cosa, las ovejas comen pasto y cereales. Hermano, ¿y qué entendemos por pasto? La palabra de Dios. Si nosotros no comemos como oveja, espiritualmente hablando, los nutrientes necesarios, nos vamos a morir. Y usted sabe que los nutrientes necesarios hoy en día, y ha sido siempre, es la palabra de Dios. No estamos hablando de nutrirse a través del internet o de las muchas redes sociales que existen ahora. Estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, útil ¿para qué? Enseñar, redarguir, instruir, capacitar, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto para toda buena obra. Hoy vamos a entrar en el punto que nos falta sobre la pregunta de Jesús, y es: apacienta mis ovejas. Es necesario reiterarles a ustedes el término apacentar, amaestrar, enseñar, adiestrar de manera inmaterial y espiritualmente hablando. Y dice:
ser cercanos a las ovejas, cuidar de ellas y saber si tienen alguna necesidad o enfermedad. Hermoso, ¿no es verdad? Hay que saber enseñar a las ovejas. Y Jesús lo dejó claro, Mateo 28. Después que da la orden de bautismo, dice, enseñándoles las palabras. Si usted, hermano, que me escucha, fue escogido para ser cordero y guiar a las ovejas, comiencen a enseñarle lo que la Biblia dice. Deje de estar especulando cosas que no son. Deje de estar inventando cosas que no son. Por eso que hoy en día hay muchos problemas en las iglesias. Demasiados problemas y malas interpretaciones de doctrinas que tal vez usted y yo no hemos enseñado o no hemos profundizado, que suena mejor. Pero si nosotros comenzamos a buscar la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el reemplazo de Jesús en la tierra, y no solamente el reemplazo, se convierte en el pastor de su iglesia. Usted como cordero, en Apocalipsis le llama el ángel de la iglesia, pero usted como cordero tiene que llevar a su iglesia a que tenga buenos fundamentos doctrinales. Porque el problema de la iglesia hoy en día es que no tiene fundamento. Y como no tiene fundamento, dice la Biblia, mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Muchas prédicas tocando diferentes temas. Pero son pocas las prédicas que llegan a una base. Hermanos, yo quiero darte ciertos ejemplos que tuve la oportunidad mientras oraba, que el Espíritu Santo me revelara para que usted viera lo que Él quiere dar a decir o lo que Él quiere entender, a que usted entienda. Por ejemplo, Noé. ¿Qué hizo Dios con Noé? Dios constituyó a Noé como el cordero de la nueva nación. ¿Cómo? Sí, en serio. Dios constituyó a Noé como cordero de la nueva nación. ¿Por qué? Porque acuérdese que vino un diluvio. Y como vino un diluvio, Dios tenía que poner a alguien que guiara la nueva nación. Otro ejemplo, tenemos a Abraham. Dios constituyó a Abraham como cordero para eliminar la maldición de la generación que venía, que era el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si Abraham no eliminaba la maldición, no hubiéramos tenido hoy un fundamento espiritual como los judíos que nos guiaran en las cosas terrenales. Pero a falta de los errores de ellos, Dios nos dio oportunidad a nosotros. Y nosotros también estamos cometiendo los mismos errores que cometieron los judíos. Pero está el Espíritu Santo. Como dice la Biblia, Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos. Si estamos en el hoy, todavía tenemos oportunidad de enderezar todo lo que hemos hecho mal. No se ponga a ver si usted fue o no fue. Póngase a ver lo que el Espíritu Santo le está poniendo en su corazón. Estamos en la casa. Aproveche los momentos que usted tiene en la casa. Si está en el trabajo, aproveche los momentos que va a estar en el trabajo. No solamente está Abraham, también está Jacob. ¿Cuándo se acuerdan de Jacob? Jacob fue aquel que cuando obtuvo la primogenitura de su hermano Esaú, por su amenaza, salió huyendo. Pero en su vida tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le reveló una escalera que subía y bajaba. Cuando Jacob se levanta, Jacob hace 3 peticiones. 2 la cumple, pero la última no la cumplió. ¿Por qué? Porque no sabía
cómo guiar a sus hijos. Jacob tuvo muchos problemas con sus hijos. Rubén se acostó con una de sus mujeres. Simeón y Leví mataron un pueblo. Judá, en su estructura, como lo dice la Biblia, se fue. Y Alice perdió la oportunidad de hacer lo correcto. Tuvo hijos que eran pecaminosos. Hijos que le fueron problemáticos, pero cuando regresan todos estaban allí viviendo con Jacob. Jacob no pudo guiar a sus hijos porque le puso más importancia al más chico, que era Benjamín, porque era su último hijo, y de la mujer que él amaba. Por eso que el ángel de Jehová, que estaba haciendo representación de pastor, desciende a confrontar al cordero distraído, a confrontar al cordero confundido, y hace que en la lucha tenga una reacción, tenga una motivación, y después de todo eso lo lleva a que pueda entrar en Egipto. Podemos mencionar a José. José también fue un cordero utilizado por Dios, que le enseñó al pueblo a vivir en una tierra extraña. Abraham fue un hombre que fue llamado para quitar la maldición de una futura generación que estaba por nacer cuando salía de Egipto. Lo interesante de esto es que cuando él sale de Egipto, Dios toma el control como lo tenía en Egipto. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová iba delante de ellos, de día como una columna de nube y de noche como una columna de fuego. Pero cuando cuando Moisés sube al monte a buscar las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo abajo hace un cordero. Lo interesante de esto es que Dios le dice a Moisés: tu pueblo abajo está fallando. Cuando Moisés baja, el que toma el control de esa situación era Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Dios se quitó para que el cordero, que era Moisés, tomara decisión. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que quitarnos para que el cordero o el representante de Dios, que es el Espíritu Santo, tome control de nuestras vidas, nos ayude a entender, nos ayude a la verdad, porque somos hombres y nos podemos equivocar, e incluso en muchas ocasiones nos equivocamos. Nosotros somos los causantes, hermanos, de que a veces Dios no nos escuche. Pero yo quiero motivarte y exhortarte de que Dios sigue prestando atención a tus acciones, a tus movimientos, porque Él te ha llevado a ti y me ha llevado a mí para que seamos sacrificio puro y santo delante de Él. Que tengamos buenas acciones. Eso es apacentar a las ovejas. Cuando las ovejas dan resultados. Yo he estado observando en estos últimos días la gran cantidad de barbaridades que le han dicho a la iglesia. Los errores, cómo se lo están sacando a los pastores. ¿Y saben por qué? La falta de buenas enseñanzas por doctrinas humanas erróneas de iglesia próspera. Hermanos, cosas que Dios no ha enseñado, nosotros estamos enseñando. Estamos creando iglesias sin fundamentos. Y esperemos en Dios que todo se arregle para que usted pueda empezar con la ayuda del Espíritu Santo. Mire lo interesante de esto. Después que Jesús
les toca las 3 preguntas o desarrolla las 3 preguntas en motivación, amor, le dice a Pedro cómo iba a morir. Cómo iba a morir. ¿Por qué? Porque es necesario, pastor, líder que me escucha, que así como tú guías a una iglesia, a un pueblo, también tienes que aprender a morir por ese pueblo. Tienes que aprender a morir o a sacrificarte por ese pueblo. Pero no a tu manera, a la manera que lo enseña Dios. Pablo dijo, cuando estaba en su final, dice, yo estoy a punto de ser sacrificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo como cordero de la iglesia o líder de la iglesia, estoy a punto de ser sacrificado. ¿Y qué decía también Pablo? Que se sentía orgulloso de la iglesia que él estaba lidiando. Porque él podía decirle, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Hermano que me escucha, amigo que me escucha, siéntete orgulloso si tu familia y en la iglesia donde tú estás recibiendo buena enseñanza. Esfuérzate a que lo que estás enseñando se lo pueda enseñar a otro. Porque cuando llegue el momento de tu muerte, no te sientas culpable de las cosas que pudiste hacer y no las hiciste, sino que te sientas orgulloso de que cuando mires detrás de ti pueda haber la gran cantidad de hermanos en la cual tú pudiste ser parte de su crecimiento y gozarte de la gente que van a quedarse como legajo después de ti. Y entre eso están tus hijos, entre eso está tu familia. Pedro, cuando supo o entendió lo que Jesús le había dicho, que lo iban a ceñir a él, lo iban a llevar a donde él no quisiera, Pedro culmina con el segundo libro escrito por él, o sea, segunda de Pedro. Él escribe que se sentía, resumiéndolo o parafraseándolo, que se sentía orgulloso de lo que había hecho. La lectura de hoy nos dice que después de eso, Jesús le dijo, sígueme. Y ahí es donde quiero continuar con esto. Cuando Jesús le dijo a Pedro, sígueme, le estaba diciendo a Pedro que era un cordero que podía guiar. Hermanos, hablamos de Abraham, hablamos de Moisés. Moisés, recuerde, cuando bajó del monte, castigó a Israel. Tiró las tablas y las castigó. ¿Por qué? Porque en ese momento, como cordero, él podía hacerlo. Hermanos, cuando hay amenaza en una manada, el cordero alfa tiene que defender a su manada. Y eso fue lo que hizo Moisés. Cada vez que Jesús exponía la palabra y los fariseos venían en amenaza, él no se echaba para atrás, él daba la cara, porque él sabía quién él era. Juan el Bautista daba la cara. Hermanos, tenemos también a David. En el Salmo 23, David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un salmo conocido por todo el mundo. Pero yo tuve la oportunidad, hermanos, de leer de nuevo el salmo. Y puedo decirles de parte de Dios que Dios me reveló, me lo puso en mi corazón, que la forma en que lo estaba escribiendo David era que David estaba diciendo, yo soy el cordero que iba a guiar a Israel. Porque, vuelvo y repito, el cordero se le enseñaba a guiar.
y a guiarlo a buscar nuevos pastos. Si se lee el Salmo 23 se da cuenta de lo que dice. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. ¿Qué dice? En delicados pastos, porque el que va delante de las ovejas es el cordero. David sabía que él tenía que ir delante de las ovejas y procuró enseñarle a su hijo Salomón que debía ir delante de las ovejas. Y Salomón tuvo un gobierno de 40 años, igual que su padre David. Esas cosas agradan a Dios. 80 años de paz prácticamente. Pelea en victoria por medio de David y paz total por medio de Salomón. Nosotros hemos sido llamados a victoria. A victoria. Y yo quiero motivarte a que tú creas lo que Dios está poniendo en tu corazón. Dice que Pedro comenzó a seguir a Jesús. Pero había algo interesante. Tenía a Juan detrás de él. Pedro no lo miró como oveja, lo miró como un competidor. No mires a tus ovejas como competidores. Mira a tus ovejas como seres que tienen que ser guiados. Y si Dios pone a una de tus ovejas, pastor que me escucha, con un poco de dones espirituales que tú no tienes, tienes que aprender a administrar esos dones para que haya buenos resultados en la manada o en tu iglesia. No solamente estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la casa, estoy hablando del trabajo. Tenemos que dar resultados buenos, porque donde hay resultados buenos, hermanos, hay crecimiento. Jesús retorna a los discípulos al aposento alto. Pero antes de llevarlo en su totalidad al aposento alto, él tenía que despedirse. Y él lo lleva al monte para poder entonces ascender. ¿Por qué? Porque ya estaba seguro de Pedro. ¿Qué tan seguro está Dios de ti? Pedro, cuando se dio cuenta que venía Juan atrás, no lo vio como oveja, lo vio como un cordero. Y le dijo a Jesús, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él se quede, se queda. A veces nosotros pensamos que las ovejas son rivales. Ninguna persona que va a una iglesia es rival. Tenemos que llevarlas todas a que puedan entender los planes y propósitos de Dios. Y el único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Pero tú tienes que enseñarle, amigo que me escucha, hermano que me escucha, tienes que enseñarle a las personas que están alrededor tuya a que sepan cómo ser buenos cristianos. No cristianos de palabra, sino cristianos de hecho. Hecho. Porque hoy en día hay muchos cristianos de palabra, pero son pocos de hechos, que viven una realidad. Cristianos que andan en la nebulosa, que cualquier cosa se lo creen porque no buscan en la Biblia si es cierto o no. El Espíritu Santo vino para guiarte, amigo que me escucha, hermano que me escucha. Vino para guiarte, vino para enseñarte el camino, vino para mostrarte la verdad, vino para que tú tengas alegría y gozo. Cuando Pedro, Jesús se lo lleva al monte. Y lo lleva al monte porque
Jesús sabía que ya Pedro tenía buen fundamento. En el monte, entonces le demuestra el primer milagro sobrenatural, que no tenía que ver más con las cosas de la tierra. Pastor, ¿cómo que el primer milagro? Sí, porque la resurrección era parte de las cosas de la tierra, porque Jesús sacó su cuerpo de la tierra. Eso es parte, milagro que tiene que ver con la tierra. Pero el primer milagro sobrenatural era la ascensión al cielo. Eso destruía todo argumento. Ellos creían en fantasmas. ¿Se acuerdan cuando Jesús caminó en el mar? ¿Qué dieron los discípulos? ¡Un fantasma! Pero en la ascensión ya no podían decir que era un fantasma, porque era algo real. En pocas palabras, Jesús le estaba sacando de su mente cualquier relación con espectro, con fantasma. Y quiero terminar con esto, hermanos. Mientras que ellos estaban viendo hacia arriba, dice que se le pusieron 2 ángeles alados. ¿Por qué los ángeles se pusieron al lado? Porque cuando las mujeres le estaban diciendo a ellos, los varones, que habían visto ángeles, que habían visto cómo la piedra se movía y cómo los ángeles le hablaban, ellos no creyeron y nunca vieron ángeles. Pero ahora los ángeles se le ponen al lado para dar testimonio de que la obra tiene que continuar. Cuando usted comienza a leer el libro de los Hechos, hay manifestaciones de ángeles a granel. Yo quiero guiarte, hermanos, o llevarte para que oremos en este momento. Para que si todavía tú no estás convencido con todas las cosas que están ocurriendo en esta tierra, te convenzas de que el que subió no tiene los brazos cruzados, no se olvidó de nosotros, del que subió está sentado a la diestra del Padre, todavía instruyéndonos a nosotros sobre cosas que podemos hacer y cosas que Él todavía está haciendo. Así que yo quiero que oremos en este momento, para que si tu corazón no está firme, se afirme hoy. Y si tú no conoces a Cristo, lo conozcas hoy. Y no esperes hasta mañana lo que pueda hacer hoy. Padre, en este momento venimos delante de ti a pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender cada día tu palabra. Y que esa palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que no se vaya esa inscripción que tú estás haciendo en nuestra mente, Espíritu Santo. Lo que tú estás poniendo en nuestro corazón, que permanezca y que nos ayude en la guianza de nuestra vida. Aquellos, oh Dios, que aún no te conocen, háblales, despiértale su mente, despiértale su corazón para que te conozcan y para que aprendan la importancia de ser guiados. Gracias, Señor, por todas las cosas que hemos dicho y las cosas que nos has permitido orar. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.